Bueno, buenos días a todos los compañeros y compañeras de Mapfre que vais a tener hoy la oportunidad, ¿no?, de vivir conmigo una experiencia diferente, ¿no? Comenzar un día como hoy, miércoles, con este agradable acto, con esta magnífica oportunidad de compartir con personas con una extraordinaria carrera profesional y vital. Son mujeres, obviamente las tres. En este caso estoy sustituyendo a nuestra compañera Eva Piera, que no nos puede acompañar por razones personales, y bueno, pues estoy haciendo aquí un poco de telonero en este acto tan agradable y tan atrevido para mí, ¿no?, en el sentido de que voy a enfrentarme a tres, como decía, tres grandísimas profesionales para tratar de extraerles, ¿no?, de conocer un poco más, pues cuáles son las claves que pueden ayudarnos a entender cómo podemos progresar más en la igualdad de género en nuestra organización, pero en general en la sociedad española. Bueno, en primer lugar tenemos aquí a Rebecca Greenspan, una persona extraordinaria, es costarricense, un país entrañable para Mapfre, donde estamos también operando desde hace muchos años. Y bueno, pues Rebecca es todo un ejemplo, ¿no? Ha sido vicepresidenta de su gobierno hace unos años, anteriormente había sido ministra en distintas carteras, ha sido la mujer que ha ocupado una posición más alta en Naciones Unidas, ha sido secretaria general adjunta en Naciones Unidas, es importantísimo, y desde hace unos años, 7 años, es secretaria general iberoamericana, residiendo aquí en Madrid y desarrollando todo el despliegue, ¿no?, de relaciones, la organización de las cumbres, la interacción con todos los gobiernos. La verdad es que es impresionante. Muchísimas gracias, Rebecca, por acompañarnos. Además tienes una característica que me ha encantado, y es que estás vinculada a las dos universidades que más quiero, porque son las mías, Extremadura y Salamanca, ¿no? Claro. Y eres doctor honoris causa por ambas universidades. Soraya Sáenz de Santamaría, obviamente has desaparecido de la escena pública hace poco tiempo, pero todos te recordamos como la vicepresidenta del Gobierno de España durante 2 legislaturas, ¿no?, en el anterior gobierno. Sin duda, pues una persona clave en esos años críticos y difíciles para nuestro país. Fuiste a la vez ministra de la Presidencia y de la Organización Territorial, y además portavoz del Gobierno durante todo ese tiempo, y bueno, pues abogada del Estado, con una trayectoria impresionante. Has vuelto a la actividad privada después de tu larga experiencia en la actividad pública, pero estamos encantados de tenerte, Soraya. Muchísimas gracias. Estás trabajando ahora en 4 casas. Y Trinidad Jiménez, ¿no?, persona también muy conocida, ha sido ministra en distintos gobiernos, ha sido ministra de Asuntos Exteriores, ministra de Sanidad. La verdad es que, bueno, aparte otros cargos, yo creo que no siendo el más importante, para nosotros es muy relevante, ¿no? Ha sido secretaria general para Iberoamérica, secretaria de Estado para Iberoamérica, lo cual, pues dentro del Gobierno de España ha sido siempre una posición muy relevante y muy querida, porque has canalizado, ¿no?, toda esa colaboración, tanto de cooperación internacional como de relaciones de empresas y con gobiernos y con todo lo que es hoy día, pues el importante hermanamiento que tenemos, no ya solo por la historia, sino también por el desarrollo entre Iberoamérica y España. Trabajas en Telefónica, eres la directora general de Relaciones Globales. Ayúdame porque tienes un título muy largo. Directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos en Telefónica. Sí, lo siento, no es problema tuyo, presidente. Es verdad que el cargo es difícil de recordar, y yo a veces simplifico y digo directora de Relaciones Institucionales. Bueno, muy bien, pues magnífico. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos hoy día. Están todos los empleados de Mapfre por ahí conectados en streaming. Tendremos la oportunidad luego en redes de ver algunas de las reflexiones que hagáis. La verdad es que este acto de conversaciones para el liderazgo es el 4º que hacemos. Como sabéis, iniciábamos con uno interno hace algunos meses. El siguiente fue con mujeres profesionales de la comunicación. El siguiente fue con directivas y empresarias muy relevantes de este país, y este es el 4º. Continuaremos, y lo que tratamos es internamente de reflejar lo que es la sociedad española con casos de mujeres profesionales, para tratar de que nuestras mujeres y nuestros hombres, nuestros compañeros, pues puedan también entender y ver que efectivamente no solo Mapfre es una empresa comprometida y vinculada a una plena y efectiva igualdad de género, sino que queremos además que todos y cada uno de nosotros pues podamos, dentro de nuestra vida privada, dentro de nuestras familias, nuestro entorno, pues también transmitir, servir de cadena, ¿no?, de transmisión de eso, que significa que podamos aprovechar el talento femenino, el talento en general, pero
todavía nos toca hablar, lamentablemente creo, de talento femenino. Algún día, yo creo que en los próximos años dejaremos ya de utilizar el calificativo, será desarrollo de talento, pero en estos casos, en este tiempo todavía, toca hablar de talento femenino porque efectivamente la desigualdad efectiva es evidente, aunque no la hagamos, aunque no la propugnamos, porque no entra, yo creo que ya en cabeza de nadie que pueda haber ese tipo de discriminación, pero en cualquier caso todavía los datos nos dicen que hay una brecha y que la brecha hay que superarla. En Mapfre llevamos 6 años, hace 6 años en nuestro anterior plan estratégico decidimos que había que comprometerse públicamente, decidimos que al menos el 40% de los puestos de responsabilidad en Mapfre a nivel mundial fueran ocupadas por mujeres. En ese trienio lo cumplimos y más del 40% de mujeres tienen puestos de responsabilidad, es decir que lo que pasa es que más del 60% de la plantilla son mujeres. Yo siempre digo, ¿por qué no podemos aspirar a que más del 60% de los puestos de dirección estén ocupados por mujeres? Nos va muy bien, ¿no? Nos va bien, nos va bien. Y entonces, en este último plan estratégico lo que decidimos es que al menos el 45% de los puestos de nueva responsabilidad fueran también ocupados por mujeres. Al cierre del año hemos llegado al 46%, es decir, que estamos poquito a poquito progresando. Básicamente, esta es la reflexión. Estamos comprometidos, públicamente respondemos frente a los accionistas también de este reto y creemos que es muy, muy relevante. Pero yo no he venido a hablar de esto, yo he venido a escucharos fundamentalmente y a que podamos transmitir vuestras ideas y reflexiones. Vamos a tener unos bloques sencillos donde podáis cada una hablar de los mismos temas y luego alguna pregunta específica que os haré y al final pues trataremos de que empleados que han hecho ya alguna pregunta y los que los hagan ahora en vivo durante la retransmisión, pues que podamos incorporarlas. La primera parte sería, como siempre, es el origen, ¿no? Yo creo y siempre explico que todos somos algo porque hemos tenido referencias, nos hemos fijado en alguien, sea un hombre o una mujer, hemos tratado de tener maestros, si esos maestros han sido hábiles, nos han ayudado y nos han enlazado con nosotros, ¿no? Yo creo que ahora vosotras sois modelos, sois personas ejemplares que podéis y sois con seguridad referencia para muchos. ¿Cómo veis después de vuestra trayectoria con la actual discusión de género, que este tipo de debate público puede ayudar con vuestros propios casos? Es decir, ahora que os están escuchando los empleados de Mapfre. Por ejemplo, Rebeca, ¿cómo crees tú que eres referente en tu trayectoria profesional para eso? Bueno, yo creo que es muy importante porque me pasó a mí, digamos. Yo siempre digo que si no hubiera sido por la lucha de muchas mujeres antes que yo no estaría donde estoy, ¿no? Porque no tendríamos voto para empezar, no estaríamos en la vida pública, no habríamos roto muchos techos de cristal que llaman. Así que yo siempre comienzo diciendo que el factor más importante para que yo esté aquí es la lucha de otras mujeres, ¿no? Que hicieron esa lucha antes. Y en segundo lugar, yo repasando un poco mi vida hacia atrás, ¿verdad? Yo reconozco que cuando estaba creciendo, probablemente yo internalicé muchos de los roles de género de la época. No es que nosotras no internalizamos los roles de género. Probablemente nuestro desarrollo es más bien cómo hacer que eso no limite nuestra vida y cómo pensar el modelo de relaciones de una manera diferente. Pero en esa trayectoria, aunque había internalizado los modelos de género y los roles de género en la sociedad, yo creo que lo que yo no internalicé fue que había un techo de cristal, o sea, que yo no podía llegar a determinados puestos. Yo siempre pensé que podía llegar donde yo me propusiera, aún con esos roles de género, ¿no? Y eso es probablemente por muchas de las mujeres que admiré en esa trayectoria, ¿no? Ya yo soy viejita y entonces yo me acuerdo pues de la primera mujer primer ministro de un país que yo recuerde en mi niñez era Golda Meir, ¿no? Y por lo tanto para mí ella era un referente. O la mujer que escribía sobre estos temas, que era Simone de Beauvoir en aquel momento, que era como un ícono para muchas de nosotros, ¿no? Y todas esas mujeres representaron para mí como un ejemplo de que yo no tenía por qué ponerme límites, ¿no? Me los ponía la sociedad, pero yo personalmente, a mí misma, no me los ponía, ¿no? Y por eso yo creo tanto en eso. Yo creo mucho en el tema de los modelos, de las mujeres de otras mujeres que ven que se pueden romper esos obstáculos en la sociedad. Yo creo mucho en esto de inspirar a las niñas y a las jóvenes, ¿no? Me parece que tenemos esa responsabilidad nosotros. Yo, donde he estado, siempre me he puesto la tarea de ayudar a otras mujeres, ¿no? Y yo digo
y lo digo con sinceridad, ¿no? Que yo me hice feminista para que llegáramos todas, no solo para llegar yo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que ha definido un poco mi trayectoria y mi vida, ¿no? Magnífico. Soraya, ¿cómo fue tu experiencia en esa primera etapa para...? La verdad es que yo he tenido más conciencia de que había problemas de brecha a medida que he ido cumpliendo años que al principio. Sí. Yo al principio estudié la carrera, hice la oposición y no me sentía ni más ni menos que el resto de mis compañeros. Y me parecía que todo debía discurrir por esos derroteros. Pero a medida que vas cumpliendo años, ves que esa discriminación existe y que está muy arraigada. Y está tan arraigada que a veces nosotras mismas nos ponemos, como decía Rebeca, barreras y límites. Interiorizamos que quizá no llegamos. Yo creo que lo más importante, y yo creo que yo llegué a estar en un gobierno donde estuve porque fui valiente. Y tienes el componente de suerte, indudablemente. Yo ya creo mucho en la suerte, pero decir, ¿por qué no? Ya me van a decir otros que no llegas, ya me van a decir otros que es que a lo mejor no estás tan comprometida como puede estar un varón, que eso nos pasa muchas veces, con su profesión. Ya dirán otros, ¿no? Yo creo que hay que atreverse. Si quieres, tienes que hacer ese análisis, no tienes que ponerte tus barreras, ya te las pondrán, y nuestra tarea entre mujeres y entre muchísimos hombres, que los hay comprometidísimos con la igualdad, es ayudar a derribarlas. Pero creo que las barreras más complicadas son las que a veces nos marcamos las mujeres por miedo al fracaso, porque es más duro, porque es verdad que es más duro, porque ciertas cosas nos da la sensación de que vamos a estar muy solas y vamos a tener que renunciar a otras cosas, ¿no? Y se trata de que no renuncie nadie, o al menos que la renuncia sea compartida con nuestros compañeros varones, ¿no? Si eso se puede llamar una renuncia. Muy bien. Trinidad, con tu experiencia. Yo coincido mucho en lo que contaba Rebeca y lo que contaba Soraya, pero tengo quizás una experiencia personal algo diferente, también por mi edad y por mi trayectoria vital, ¿no? Yo soy un producto de la transición política, un producto muy claro. Es decir, yo tengo ahora mismo 59 años, es decir, que cuando murió Franco yo tenía 14 años, y eso me hizo involucrarme de alguna manera en la transición política. ¿Eso qué significaba? Luchar por valores básicos, como era la democracia, la libertad, pero la igualdad. Era ese momento de crecimiento personal y de lucha por la igualdad. A mí, cuando alguien me pregunta por qué decidiste entrar en un determinado momento en política, y yo sentí esa vocación muy joven, es porque yo quería participar en la construcción de la democracia de mi país. Puede sonar algo grandilocuente hoy día, pero yo sentía eso. Y entonces el valor de la igualdad era un valor muy arraigado. Y después tengo que confesar, y lo hago aquí públicamente, que también es una experiencia personal por lo que viví en mi casa con mis padres. Mi padre era un hombre con una firme convicción de valores democráticos, de justicia y de igualdad. Y mi madre también. Y somos 9 hermanos y hay 6 mujeres. Y 6 mujeres que tenemos mucho el modelo de mi madre, ¿no? Y voy a contar algo que no he contado nunca, ¿no? Mi madre, con 43 años, decidió ir a la universidad. Ella tenía 8 hijos, pero decidió ir a la universidad porque se había quedado con la pena de que en su época muy pocas mujeres iban a la universidad. Y entonces, bueno, pues estudió trabajo social, y me acuerdo en esa época de transición en que iban como los barbudos a mi casa, digo, porque eran aquella época. Y ella estudiaba, hacía los trabajos y tal, y decidió hacer unas oposiciones. Y cuando se iba a examinar del primer examen, se quedó de nuevo embarazada del 9º hijo. Bueno, pues decidió seguir adelante con sus oposiciones y con su hijo. Y empezó a trabajar.
Claro, ¿cómo yo después iba a ponerme algún tipo de barrera? ¿Cómo me iba a poner algún tipo de freno si había visto a mi madre con 9 hijos, trabajando, embarazada, tal, no sé qué, y con su trabajo, ¿no? Y me pasa lo mismo que a Soraya. Es decir, eso no me lo encontré en el momento en que fui a la universidad. Las trabas me las encontré posteriormente, donde sí tengo que decir que culturalmente estaba arraigado que los hombres ocupaban un determinado espacio, incluidos los jóvenes, que nos rodeaban a nosotros en ese momento, y que para entrar en su círculo, que tenían sus propios códigos, su propio lenguaje, sus propias relaciones, tenías que hacer codos, ¿eh? Y lo digo yo desde la política, porque si no, no te dejaban. Ah, pero tú también. Ah, pues sí, yo también, ¿eh? Y ya contaré después más adelante. Suena interesante. Queremos conocerlo todo, Trinidad. Somos muy cotillas en esta actividad. Los casos específicos de... Mira, yo os cuento, a mí me preguntan habitualmente, Antonio, ¿tú soñaste con ser presidente de Mafre? Dije, por Dios, eso no lo sueña nadie. Pero sí soñé con algo, y era ser el jefe de Mafre en tu tierra, en Málaga. Esa era mi aspiración, porque esa fue... el primer trabajo que yo tuve en Mafre fue en una oficina de Málaga. Vivía en Torremolinos y trabajaba en Málaga. Y mi vida yo la veía... Fatal, además. Yo vivía bien. Con poco sueldo, pero vivía bien y feliz con 20 y pocos años, ¿no? Pero yo obviamente no aspiraba a ser presidente de Mafre, pero digo, mi sueño cuando yo sea cincuentero, pues es estar aquí de jefe, ¿no? Esa era mi máxima aspiración. Entonces la pregunta ahora sí abierta es, ¿la ambición es importante para conseguir romper moldes? Mucho. Claro que sí. Claro. Sí. Pero yo devuelvo la pregunta. ¿Y por qué la ambición de las mujeres está mal vista? ¿O está peor vista que la de los hombres? Claro. Pero usamos adjetivos diferentes, ¿verdad? Sí. Los hombres quieren hacer el bien y las mujeres somos ambiciosas. Está bien que ellos quieran llegar y está mal, nosotras somos trepadoras, ¿no? O sea, los adjetivos nunca son iguales, ¿no? Y especialmente en política, ¿no? Sí, en política la ambición de las mujeres está más vista y el poder en manos de una mujer está peor visto que en manos de un hombre. Y siempre cuando tenemos poder somos autoritarias, ¿no? Totalmente. Mandonas. Si queremos mandar... ¿Qué manda? Es necesaria absolutamente la ambición. Y la ambición es un factor muy positivo en el ejercicio del liderazgo y en el crecimiento personal. Es verdad que existe una connotación negativa, peyorativa, cuando la ambición la ejerce una mujer. Hace poco leí un estudio de McKinsey, pero que era un estudio antiguo de hace 4 o 5 años, que me dijeron que cuando hay un puesto donde se oferta en general para los empleados dentro de las compañías, donde te piden a lo mejor 5 requisitos, ¿no? Y lo simpático es que los hombres, que están acostumbrados a proponerse a sí mismos y que se ven con mucha confianza en sí mismos, aunque cumplan 3 o 4 requisitos, intentan acceder a ese puesto. Mientras que las mujeres, hasta que no cumplimos los 5 requisitos y somos estrictas, no, yo ya tengo los requisitos, a ver, he tenido experiencia en esto, hablo no sé cuántos idiomas, he hecho esto, nosotros hasta que no cumplimos todos los requisitos no nos presentamos. Entonces ahí hay un problema cultural y estructural, en el sentido de que los hombres han ejercido siempre esa ambición o han demostrado una mayor confianza en sí mismos, culturalmente hablando, y las mujeres somos mucho más reflexivas, más temerosas, incluso el síndrome ese que llaman de estos que no, como que no pueden ocupar un determinado puesto y tal, se da mucho más en mujeres, Se autoexcluyen, ¿no? sino que nos autoexcluimos que los varones. Nos vendemos fatal. Efectivamente. Sí, No negociamos salarios. Nos vendemos fatal. Yo, alguna reunión con algún abogado asociado en el despacho, ¿no? Entonces, la misma reunión con el chico y con la chica. Hablo de chicos y chicas porque son jóvenes, ¿no? Entonces, oye, mira, para este tema que es un poco tal, y el varón generalmente te canta muy bien sus virtudes. Pero tú estás viendo ahí el historial. Y la mujer va y dice, bueno, yo antes de que empecemos a hablar, voy a ser muy sincera. Yo he visto que hay un componente del cliente en Francia y yo, a ver, mi madre es francesa, hablo francés a la perfección, pero no tengo el título en Francia. Digo, ni te lo he preguntado, ni se pide, ni se exige. Está poniendo barreras. barreras. Estás poniendo en un ejercicio también también de sinceridad y de honestidad, que yo creo que es muy relevante, pero hay que venderse muchísimo mejor y ayudar a que te vendan.
porque otro tema que es fundamental es que las mujeres no tenemos mucho tiempo para hacer lo que llaman ahora networking. Estamos aquí esta mañana en un horario muy bueno porque es horario de oficina, pero todavía el mundo de determinados puestos a nivel empresarial o en política está muy ligado a esa relación social que no haces en horario de trabajo, que es una comida, que es una cena, que es el fútbol, que es el golf, que es el tal. Entonces, acarreando niños a los cumpleaños, se hace un networking muy complicado. Muy complejo y muy bonito, pero no justifica. Entonces, yo creo que eso también, esa estructura todavía social que existe, dificulta acceder a determinados puestos que ya no es con currículum, mérito. Si lo ves en el escalafón, tú decías 60 y tanto % de mujeres, en los despachos es igual, entran más mujeres con mejores currículos, todo, hasta que hay un determinado momento en que eso, acceder a determinados sitios exige otro tipo de relaciones que las mujeres pues muchas veces no tenemos tiempo, o no son entornos en los que hayamos estado mucho, aunque nos guste el fútbol, el golf. Yo creo, Antonio, en esto de la ambición se relaciona con lo que decíamos las tres antes también, porque cuando vos interiorizás que no puedes llegar más allá, eso no le pasa solo a las mujeres, ¿no? En realidad, muchas veces estos ciclos de desigualdad es precisamente por eso, o los hijos que no creen que pueden llegar más allá de sus padres, ¿verdad? Todo eso del modelo de ir rompiendo barreras, pero claro, como la sociedad está organizada de cierta manera, las mujeres interiorizamos eso mucho más, ¿no? Y por eso es tan importante el hecho de tratar de darle a las mujeres la idea, los modelos de que pueden romper precisamente eso. Pero lo otro que se necesita, y lo decían Trini y Soraya, es resiliencia. Porque no solo necesitas ambición, ¿verdad? Porque te vas a encontrar lo que yo experimenté lo mismo, ¿no? Cuando yo era niña, yo no creí que había ninguna diferencia entre los hombres y mujeres, especialmente por venir de una casa de 3 mujeres, ¿no? Entonces no tenía esa restricción en casa y tal. Pero como fui creciendo me di cuenta de que efectivamente no era así, no había equidad. Entonces tienes que tener resiliencia. El profesor que dice, no, las matemáticas no son para ti, o cuando llegas a la universidad, cuando te dicen, bueno, estás aquí mientras te casas, no para ser profesional, o cuando llegas a tu primer trabajo y te dicen, no, o sea, te vas encontrando esas cosas que minan tu ambición, minan tu esperanza de llegar, minan tu sueño de hacer. Entonces necesitas mucha resiliencia, ¿no? Y yo siempre digo que tal vez uno tiene más resiliencia si tiene amigas, ¿verdad? Si comparte eso con otras, para que sepas que no te pasa solo a ti. Entonces, a mí me parece que eso es importante. Para mí era muy importante el tener amigas que me decían, no, si a mí me ha pasado lo mismo aquí, me ha pasado lo mismo allá, y comienzas a ver que no te pasa solo a ti, que no es un problema tuyo, que no es una falla tuya, ¿no? Porque la sociedad te va poniendo esas trabas invisibles, que son muy difíciles, ¿no? Rebeca, me lo estás poniendo fácil. Una pregunta, una reflexión que tenía para el final es acerca de un tópico. Tú dices, tenéis que tener amigas en vuestro desarrollo profesional. Tenéis que tener jefas, tenéis que tener compañeras, tenéis que tener jefes, tenéis que tener compañeros. La mujer es mejor jefa que un jefe. Para jefas, es decir, hay muchos tópicos alrededor de esto. Es decir, como, venga. ¿Cuál es vuestra reflexión? Yo oigo muchas veces esto de que a veces somos las propias mujeres las que no ayudamos o las que no facilitamos inconscientemente, porque como decía Soraya, los círculos de poder están muy construidos en torno a los modelos culturales y los hábitos culturales de los varones, ¿no? Su manera de relacionarse, su lenguaje y todo esto, ¿no? Pero yo no he tenido esa experiencia. Yo he tenido jefes hombres y jefas mujeres que me han ayudado indistintamente, no por su condición y no por su género, a seguir adelante, a seguir peleando, que me han promocionado y tal. Me he encontrado con mujeres jefes que son muy buenas. Es verdad que en un determinado momento histórico, donde todavía el proceso no era tan avanzado
como el que tenemos en la actualidad, aunque todavía quede mucho camino que recorrer, las mujeres jefas se sentían obligadas culturalmente a adoptar roles muy masculinos, autoritarios y de una extrema dureza. No porque ellas lo fueran, sino porque su entorno se lo exigía. Yo las disculpo en ese sentido. Era un entorno tan difícil, les había costado tanto trabajo llegar, que o demostraban esa dureza hacia los demás y por tanto también hacia las propias mujeres, o no sobrevivían. Pero es verdad que esos roles muy masculinos eran copiados automáticamente y eran muy antipáticos en ellas. Yo creo que esto se empieza a modular. Mi experiencia ya ha sido un poco modulada. Yo tengo equipos y trato de poner los valores que yo como mujer, además de como jefa, puedo aportar, sin copiar los roles de hombre, porque, hombre, yo creo que la riqueza de una empresa en ese momento o de un entorno político tiene mucho que ver con la diversidad. Cuanto más diversos seamos, mucho más rica es la experiencia y el valor que agregamos al entorno donde estamos. Absolutamente. ¿Vosotras cómo lo veis? ¿Preferís mujeres o hombres? ¿Os da igual ya en el equipo? Yo creo que en un buen jefe tiene que haber un componente, no sé si son virtudes o roles masculinos o femeninos, o tradicionalmente han sido ligados más al comportamiento del hombre, al comportamiento de la mujer. Yo creo que al final un buen jefe es un jefe que ejerce más la autoritas que la potestas, es decir, que genera esa adhesión por sus virtudes y por sus capacidades. Y hay muchos roles que siempre se han dicho que son muy femeninos o que son más femeninos y que son muy necesarios para el liderazgo. Saber negociar, saber tener a tu equipo incentivado, tener un cierto comportamiento empático. ¿Eso es femenino o masculino? No lo sé, yo creo que es un equilibrio. Pero sí estoy de acuerdo con Trinidad, hubo mucho tiempo en que era tan duro llegar y te medían por esos parámetros, entonces los incorporabas. Y yo creo que cada líder es diferente y ya no creo que sea tanta diferencia entre hombre y mujer, pero sí la capacidad, hay que saber combinar todos esos ingredientes y todos esos elementos, ¿no? Y es bueno a veces, o sea, tener un jefe que apoye el talento femenino. Yo voy a decir, ya que estamos en el cotilleo, a veces Rajoy decía, yo me he equivocado en una cosa, tenía que haber puesto más mujeres en el gobierno, porque me traen menos problemas. Generalmente vienen con el problema y con la solución. Claro. Y las cosas fluyen mejor. Mejor ambiente. Porque no me están llamando, ¡uy, qué problema! No, me llaman, oye, he tenido un problema y mira, yo he llegado hasta aquí, pero ya tal. Y bueno, pues si tienes la suerte de encontrarte ese tipo de jefes varones que valoran eso, pues te ayudan también mucho a crecer. Y a la inversa, también ver jefes mujeres que ayudan a su equipo y que han tenido una trayectoria y saben lo que se sufre y se comprometen, yo creo que ese es un compromiso que tenemos que hacer también las mujeres. Como todavía nos queda mucho trecho, yo creo que nuestra responsabilidad es en nuestros equipos ser justas, ayudar, oye, a equilibrar esas diferencias que todavía hay, porque las mujeres seguimos arrastrando la conciliación. Sí, sí. Seguimos teniendo un problema de horario, seguimos teniendo eso, pues ayudar a que tu equipo interiorice que también valoras al hombre que se hace responsable, no el que ayuda, que eso es muy soft, no, el que ayuda, incorrecto, al que se hace corresponsable de determinadas tareas que las asume como propias, ¿no? Rebeca. Yo voy a contar tres cosas. Ayer, precisamente, como se acerca el 8 de marzo, ¿no? Estamos teniendo una serie de actividades, ¿no? Alrededor del Día de la Mujer, ¿no? Y ayer, precisamente, discutíamos esta frase de Madeleine Albright, ¿no? Que decía que hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres. Decía Madeleine, ¿no? Y discutíamos si esa era una buena expresión o no, y había una gran discusión, ¿no? Pero en realidad todas dijimos
compartimos un poco lo que ha dicho Tini, lo que ha dicho Soraya, el hecho de que internalizamos esos modelos de relación, ¿no? Entonces, yo recuerdo, voy a contar el milagro, pero no el santo, ¿no? Llegué a una de las organizaciones internacionales donde trabajé y cuando llegué, varias mujeres se me acercaron. La anterior había sido también una mujer. Y cuando pasó un poquito el tiempo, se me acercaron varias mujeres y me dijeron una cosa muy interesante. Me dijeron, qué dicha que viene alguien que tiene familia y que entonces nos puede entender. Porque había mucho el modelo, ¿verdad?, de la mujer que llegaba, pero llegaba sin familia, llegaba sin hijos, y por lo tanto le exigía a las otras mujeres el sacrificio el tema de los horarios no lo entendía, el tema de las limitaciones no las entendía, y un poco las mujeres me dijeron eso, qué dicha que vienes con familia y entiendes lo que nosotras estamos pasando, ¿no? Y yo creo que esos modelos tienen razón, han ido cambiando. Sí. Pero mi otra anécdota es cuando fui vicepresidenta, ¿no? El presidente de mi país comenzó a llamar a los consejos de gobierno, llamamos nosotros, aquí se llaman, de ministros. Los consejos de ministros a las 7 de la mañana. Y entonces yo fui y le dije, mira, José María, yo a las 7 de la mañana no llego. Mi hora de entrada es cuando dejo a mis hijos en la escuela y lo que me toma llegar al lugar de trabajo. Esa es mi hora de entrada. Mis hijos se irán de su casa sabiendo que tienen mamá. Entonces mi hora de entrada no será a las 7 de la mañana. Llegaré tarde todos los días. Siempre que entraba, y eso fue así por varios meses, ¿no? Entraba al Consejo de Gobierno o de Ministros, me volví a ver con mirada fulminante y yo muy digna iba y me sentaba en el Consejo de Ministros. Hasta que después de varios meses, varios ministros llegaron y le dijeron, nosotros queremos hacer lo que hace Rebeca. Tenemos también ese problema, ¿no? Había ministras, por supuesto, en el Consejo y cambió la hora, ¿no? Y entonces aquí es donde uno dice, bueno, a veces hay que tener... Bueno, ya yo había pasado por ministerios, ya tenía un poco, cuando era viceministra nunca me atreví a hacer eso, ¿no? Era muy valiente. Pero a como fui creciendo, digo yo, no, pues mi hora de entrada no es esa. Y a mí me parece, hay que atreverse, ¿no? Sí, sí. A ver, el tema de los horarios hay que poner límites, porque hay mucha manía, y ahora que estamos en el teletrabajo, a que te llega el típico mensaje a las 10:30, 11 de la noche, que se supone que tienes que estar trabajando. Pues yo a algún compañero le he dicho, mira, ahí Dios reparte los dones, unos son de noche y otros son de mañana. Yo soy muy mañanera. Yo, si quieres, te puedo contestar y llamar el mensaje a las 6 de la mañana, que estoy en mi mejor momento. No, por Dios, que estoy durmiendo, digo yo, estoy a punto de hacerlo a las 11, por tanto, nos vamos a entender bien y tú no me mandarás el mensaje a las 11 y yo no te contestaré a las 6 de la mañana. Pero hay que educar... No, y los temas de conciliación es que son básicos. No, yo creo que ahí Rebeca, porque era vicepresidenta y se atrevió. Yo nunca me atreví a decirle a mi presidente, aunque nunca se atrevió tampoco a poner reuniones a las 7 de la mañana, ¿no? Pero a decirle... Tenemos una sociedad campesina, acuérdate. No, es verdad. Yo también soy mañanera. Yo a las 6:30 estoy siempre operativa y no tengo ningún problema. Pero es verdad que me acuesto muy temprano y es verdad que me molesta que me manden mensajes a partir de las 7 de la tarde, ¿eh? Yo soy... No, hombre, pero sobre todo... Pero, es decir, si tengo que contestar, contesto, pero sobre todo porque quiero poner unos límites, porque la vida tienes que ponerte unos horarios, porque si no, no vives más que para una cosa, ¿no? Entonces yo he empezado a ser más estricta ahora, ¿no? Antes no lo era, ¿no? Es decir, he pasado muchos años de mi vida con horarios locos, ¿no? Pero sí que los temas de conciliación, Antonio, son quizás fundamentales. Si añadimos los temas culturales y estructurales, que todavía hay que cambiar muchísimo, todo lo que está ligado a la cultura de la conciliación tiene que hacer muchísimo y tiene que haber muchísimo recorrido para que realmente las mujeres consigamos ocupar puestos de máxima responsabilidad en el mundo político y en el mundo de la empresa. Porque si no, tenemos que renunciar a gran parte de nuestra vida, que es nuestra familia, incluso nuestros entornos. Es decir, que yo creo que es muy enriquecedor el que tú puedas ir a un museo,
que puedas relacionarte con amigos, que puedas tener una vida cultural más activa y una vida social más activa. Es decir, la vida no puede ser solamente el trabajo, porque entonces te empequeñece y te habla alguien que ha estado muy volcada las 24 horas del día en la época, sobre todo política, ¿no? Todas hemos sido workaholic. Claro, entonces la conciliación... Habéis aprendido con eso, ya de Claro, que y convivir con otro mundo. Y las medidas ligadas a la conciliación, como ampliar el permiso de maternidad, el favorecer los horarios de trabajo en las empresas, el poner escuelas infantiles públicas para que todas las mujeres que lo desean puedan llevar a sus hijos, si lo quieran, a estas escuelas infantiles. Todos estos elementos son imprescindibles. Y por supuesto el cambio cultural, donde los hombres se corresponsabilizan culturalmente hablando de que eso no es una tarea de las mujeres, aunque siga siendo, pero poco a poco esto ha empezado a cambiar y tiene que cambiar mucho más en el futuro. Yo creo que para muchas empresas va a ser un reto. Y, por ejemplo, en los despachos se ve las nuevas generaciones, hombres y mujeres, entran con otro tipo de inquietudes. Entonces, lo que al principio se planteaba recursos humanos, está aquí la jefa de recursos humanos de Mapfre mirándome y no sé si lo que voy a decir estará bien dicho, pero lo digo a mi manera. Lo que antes se pensaba mucho focalizado en las mujeres, cómo conseguimos esos entornos, ahora se piensa más en un colectivo de gente que sale de la universidad, encuentra su primer trabajo y que tiene en la cabeza otras cosas distintas a lo que podíamos tener nosotros, que era acabar la carrera, buscar un trabajo, empezar a trabajar, echar un montón de horas, porque tienen necesidad de vivir otro tipo de experiencias, de combinar con otras cosas. Yo creo que va a ser un reto general y que ayudará a las mujeres. Y cada vez más las generaciones de hombres más jóvenes pues te comentan: hoy qué horario más malo, acabo de tener un niño y no me quiero perder su baño, un momento de la y a mí la verdad es que me da mucho confort ver mucho optimismo, ¿no? Mucho optimismo, ¿sí? Porque además es que es muy necesario, es que no podemos dejar la educación de nuestros hijos, o sea, en las escuelas los enseñan, pero educar los tiene, o sea, es la familia, ¿no? Y yo creo que la sociedad necesita que eso lo sigan haciendo los padres y lo hagan bien. Rebeca, mira, permíteme una pregunta directa hacia ti, que tienes responsabilidades públicas mundiales importantes. El 90% de los jefes de Estado del mundo son hombres. El 76% de los parlamentarios son hombres, los mismos que nos ponen la obligación a nosotros, las empresas, para que tengamos igualdad. El 76% de los hombres nos condicionan para que tratemos de hacerlo, y lo cumplimos, y tenemos estándares muy altos. Y hemos visto que de los mejores ejecutores, de los países mejores ejecutores durante la pandemia, la mayoría son países gobernados por mujeres. Sí. ¿Podemos extraer alguna conclusión? Solo 21 mujeres jefas de Estado tenemos. ¿Podemos, con tu experiencia, desde donde estás, con tu atalaya, con tu visión, podemos sacar alguna experiencia sobre eso? ¿Ejecutáis mejor? ¿Controláis mejor las crisis? ¿Tenéis capacidad para abordar situaciones complejas de una manera diferente a la de un equipo de hombres? Bueno, es una pregunta compleja, te voy a decir por qué. Yo creo que sí, porque las mujeres traemos, digamos, por nuestra experiencia, una serie de virtudes, digamos, que desarrollamos precisamente por cómo la sociedad nos ha obligado a llegar a esos puestos, ¿no? Entonces, digamos, tendemos mucho más al diálogo, menos a la confrontación, menos a la polarización, consultamos, no creemos que lo sabemos todo, entonces consultamos, podemos tomar mejores decisiones porque también podemos estar mejor aconsejadas y tomamos el consejo con mayor apertura, sin creer que el tipo de liderazgo tiene que ser un liderazgo vertical, creemos en un liderazgo más horizontal, etc. Yo creo que sí. Al mismo tiempo que digo eso, Antonio, yo tengo una resistencia a un cierto esencialismo, ¿no? No sé cómo llamarlo. O sea, a eso de que las mujeres somos buenas y los hombres somos malos, las mujeres no somos corruptas y los hombres sí lo son, las mujeres son... Yo no creo en eso,
sinceramente. Yo creo que hay virtudes que vienen de tu propia experiencia, donde la diversidad, como decía Trini, es lo que hace la mejora de la sociedad, de las compañías, de nuestra vida, de nuestros amigos. O sea, porque la gente, cuando hay diversidad, tienes distintos puntos de vista y entonces puedes traer, enriquecer ese diálogo, esa decisión de una manera diferente. Yo creo que tácticamente muchas veces, a veces las mujeres en la lucha política, pues decimos las mujeres somos más esto y somos más aquello. Yo creo que eso es táctica, pero en términos de estrategia, yo creo en la igualdad porque creo que es mejor para todos, para los hombres, para las mujeres. Tampoco me gustaría una sociedad o una empresa solo de mujeres, ¿no? A mí me parece que los hombres tendrán que traer su punto de vista y esa diversidad no la debemos perder de ninguna manera. Y aquí hay una discusión, ¿no? Esta discusión se da cuando ponemos cuotas, esta discusión se da en todos los sentidos, digamos, en nuestro camino hacia la igualdad. Yo creo que las mujeres, las que me gustan y las que no me gustan, ¿no? Las que tienen mis valores y las que no los tienen derecho a llegar porque la igualdad y el compromiso con la equidad, eso es lo que nos exige, ¿no? Ahora, yo tomaré mis propias decisiones con respecto al individuo particular. Y yo creo que esas dos cosas hay como que también hay que decirlas, ¿no? Porque si no pareciera que queremos escindir la sociedad entre los que lo tienen todo y los que no lo tienen, ¿no? Y a mí esa parte más maniquea no me gusta. Soraya, déjame a ti hacerte otra pregunta diferente. Has sido vicepresidenta durante 7 años de este país, en momentos muy complicados, y antes hiciste una pequeña confidencia sobre el presidente Rajoy, que te dijo que en algún momento debería haber incorporado más mujeres. ¿Llegaste a tener un gabinete B con las mujeres para sacar determinados temas mejor, digo, de manera para negociar y consensuar y luego llevarlo al Consejo? Es decir, ¿o no hacía falta? No, la verdad es que era un gabinete, en ese sentido, algunas de las ministras eran muy amigas y habíamos tenido una trayectoria bastante paralela y bastante cercana, pero nunca detecté que hubiera. Luego entre los ministros varones, pues en general no había había más problemas por las competencias entre los ministerios y entonces las alianzas eran, todos contra el de Hacienda, menos cuando había que sacarle al de Hacienda algo y entonces le hacíamos un poco la pelota porque llegaba la época de presupuestos y según la materia se iban creando las alianzas, pero no por hombres y por mujeres. Pero sí es cierto que al final, las mujeres del gabinete o los equipos femeninos en el gabinete, pues había determinadas cosas por trayectorias. Yo creo que al final no es ni mejor un hombre ni peor un hombre, en el sentido que decía Rebeca, sino cuando hay determinadas trayectorias vitales en que tú para llegar a ese puesto has tenido muchas dificultades, has tenido que bregar con muchas cosas, has aprendido mucho, pues al final eso se refleja en cómo ejerces el liderazgo. Si tú has llegado por carambola a determinados puestos y no tienes nada en la mochila, como tengas una crisis vas a mirar la mochila y dices, pues la tengo vacía. Si tú tienes que gestionar una crisis después de haber vivido muchas, después de haber aprendido y haberte rodeado de mucha gente muy buena, pues tienes otros elementos, otros instrumentos para manejar una crisis, seas hombre, seas mujer. ¿Qué ocurre? Pues que muchas de las mujeres de las que estamos hablando han llegado allí después de eso, resistencia, resiliencia, aguantar carros y carretas, tener que demostrarlo mucho y eso te hace muy, muy resistente y muy habilidoso pero hay hombres que también han pasado por todo eso, ¿no? Y tienen la misma o mayor capacidad de sufrimiento. La capacidad de sufrimiento para ejercer las presidencias de gobierno es muy importante. Eso yo creo... Creo que para cualquier presidencia... Sí, efectivamente.
La soledad del cargo hace muy complicada la última llamada. La última llamada. El comodín de la llamada para un vicepresidente es buenísimo. Ya comodín de la llamada. Vale, querido, tenemos un problema y yo llego hasta aquí. Trinidad, tú tienes un equilibrio ya en tu vida profesional entre lo público y lo privado importante. Has vivido una larga experiencia pública y llevas ya muchos años en la vida privada. ¿Cómo crees, ahora que se habla tanto de la colaboración público-privada en estos momentos, donde va a hacer más falta que nunca, cómo crees que de cara a la igualdad, a la ruptura de esa brecha de género, esa colaboración, la experiencia de lo público frente a lo privado y también la experiencia de lo privado frente a lo público puede ayudar? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia? Pues mira, precisamente estaba intentando analizar cómo ha influido nuestra experiencia y el ejercicio de fomentar la igualdad en el ámbito público, en el ámbito privado. Y yo creo que ahora hemos llegado a un punto de equilibrio, pero cuando yo empecé en la vida pública, hace más de 20 años, realmente en el ejercicio público había más igualdad. Es decir, o bien porque había un mayor interés por parte de determinadas instituciones públicas y determinados partidos políticos para promover la igualdad, aunque solamente fuera porque era un elemento consustancial al ejercicio político, pero eso nos hizo de repente, pues si tú ves las imágenes del 23F que las hemos visto hace poco, apenas había mujeres parlamentarias y ahora, bueno, pues un 40% de mujeres parlamentarias es una cifra todavía insuficiente, pero muy potente. Ha habido un enorme crecimiento. Las leyes que se han ido aprobando para fomentar la paridad, el que haya al menos un 40% de mujeres en listas electorales y que no haya más del 60%. Es decir, todo esto yo a veces le decía a mis compañeros varones, esto es para garantizaros que en el futuro vosotros ocupéis al menos el 40%. Yo les decía a ellos, ¿no? Es decir, todo esto ha hecho que hayamos hecho un recorrido muy largo en materia de igualdad en los últimos años. Y ese recorrido no lo hizo de manera paralela el sector privado, en donde había muy pocas mujeres directivas, muy pocas mujeres en consejos de administración, muy pocas mujeres presidentas. Pero es verdad que en esa relación y en esa colaboración público-privada y en ese impulso, muchas empresas empezaron a ver esa necesidad y empezaron a incorporar esas decisiones. Y hoy, como es el caso de Mapfre o como es el caso de Telefónica y muchas otras empresas, vemos que las mujeres directivas empiezan a tener pues ese 40% que podríamos homologarlo a las mujeres parlamentarias, pero todavía hay mucho que construir. Digo, en el sector público tampoco hay muchas mujeres presidentas de comunidades autónomas, nunca ha habido una mujer presidenta de gobierno y, hombre, hay vicepresidenta y hay bastante paridad en los consejos de ministros desde hace tiempo ya, ¿no? Pero es verdad que han ido funcionando de manera paralela. El impulso fue político en un determinado momento y hoy día, afortunadamente, en los consejos y en las juntas directivas ya hay bueno, pues una incorporación de mujeres muy amplia. Yo me daba cuenta que había una cierta resistencia del sector privado que no existía en el sector público a ir incorporando reflexiones que podemos hablar del tema de cuota, porque pensaban que había una contradicción entre el mérito y la incorporación de mujeres. Y en realidad no hay, digamos, ninguna contradicción. Cuando yo oía esta reflexión, decía, pero ¿cuántos hombres inútiles hay en relación a mujeres inútiles que tú quieras incorporar? Entonces ahí ya la reflexión era más matizada, ¿no? Pero yo creo que afortunadamente las sociedades somos sociedades muy permeables y afortunadamente el sector privado tiene un fuerte compromiso también social que se ha ido acentuando a lo largo de los años y ha habido una implicación. De hecho, yo siempre digo, cuando los inversores o los miembros de las juntas de accionistas valoran los resultados financieros, que antes eran exclusivamente lo que se valoraba de las empresas,
Ahora ya empiezan a incorporar la valoración de los resultados no financieros de las empresas. ¿Por qué? Porque ven que esa empresa tiene que tener un fuerte compromiso social. Y en esos resultados no financieros están, bueno, pues los del cambio climático o lo que sea, pero también la diversidad. Y entonces ya no lo ven como una imposición o una reflexión política. Es decir, la diversidad la incorporan de una manera natural. Y esto que estamos haciendo hoy aquí con tu compañía, presidente, es el mejor ejemplo de esa incorporación, de esa reflexión y de esa colaboración, que a mí me encanta porque he sido parte de los dos mundos y me encanta saber que en los dos mundos hay mucho por hacer y podemos contribuir a conseguir una sociedad más igual, más igualitaria. Muy bien. ¿Puedo? Sí, claro. Tal vez. A mí me parece muy importante la reflexión que se ha hecho porque yo creo que lo que pasa es que el sector público también estaba bajo mayor escrutinio. Pero hoy en día las empresas tienen que alinearse con los valores de la sociedad, ¿verdad? Yo creo que si tienen visión de largo plazo, tienen que pensar en las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones están pensando distinto sobre la sostenibilidad, están pensando distinto sobre sus relaciones personales, lo que decía también Soraya antes, ¿no? Cuando hablamos de conciliación, ya no hablamos de conciliación de mujer y familia, hablamos de conciliación de trabajo y familia, ¿verdad? Porque los hombres también tienen derecho a los afectos, digo yo, ¿no? Y por lo tanto los están exigiendo también. Entonces eso de que las empresas tienen que alinearse con los nuevos valores de la sociedad, si están pensando en una estrategia de largo plazo, ¿no? A mí me parece que es muy importante y que es una fuerza muy transformadora, ¿no? Fue una fuerza transformadora en el sector público y ahora es una fuerza transformadora en el sector privado. Y a mí me parece que eso nos tiene que dar un cierto optimismo. Las empresas líderes tienen que lograr que esto sea la norma y no la excepción, ¿no? Bueno, pues ahora, dentro de eso, vamos a salir de esta aparente zona de confort que tenemos en nuestro mundo occidental, en este país, en este entorno, y vamos a hablar de esos otros mundos donde la mujer es diferente. Llevamos años trabajando con la vicepresidenta, con la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, en la Fundación Mujeres por África, pero sobre todo lo que conocemos es Latinoamérica, ¿no? Tu tierra, Latinoamérica en general. El mundo es diferente allá, es decir, la mujer vive allí un rol muy diferente. La crisis ahora va a afectar de manera más relevante a la mujer que al hombre porque tiene condiciones más precarias y además se hace cargo de las familias. ¿Qué va a pasar en Iberoamérica ahora? Es decir, de cara a esa brecha de género que probablemente estábamos dando pasos y ahora puede haber retrocesos. Es decir, ¿cómo lo veis? Pero Iberoamérica y en general el mundo donde las reglas sociales son diferentes, ¿no? Que no han seguido los estándares de progreso que ha seguido nuestro mundo occidental. Lo abro para las tres, como queráis, con vuestra experiencia. Tal vez decir ahí, Antonio, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es que en los países latinoamericanos el avance en términos de derechos, especialmente derechos políticos y representación, fue enorme, como decía Tini al principio, ¿no? América Latina tiene de los porcentajes más altos de representación parlamentaria de mujeres del mundo, ¿no? Tenemos países que inclusive pasa el 50% de representación. La mayoría de los países tienen leyes de cuotas, han firmado las convenciones internacionales, tanto contra la violencia, etcétera, etcétera. Eso no significa que no haya una brecha entre la ley y la realidad, ¿no? Y por supuesto que los cambios culturales son difíciles y son lentos, pero hubo mucha transformación en América Latina. Y yo digo esto porque si uno no cree que puede cambiar la realidad, entonces tampoco se apunta a ello, ¿no? Entonces hay que reconocer los avances que hemos tenido. Pero es cierto, y ahí vamos a lo malo, ¿no? Es cierto que esta pandemia yo creo que puede hacernos retroceder décadas en esa evolución de los derechos. Y yo estoy súper preocupada. Y voy a usar una frase de Kamala Harris para que veas que no solo está pasando en América Latina. Kamala Harris dijo en una entrevista hace pocos días que había que declarar la situación económica de las mujeres una emergencia nacional. Y yo te digo, hay que declarar lo que está pasando en el empoderamiento económico de las mujeres en la región una emergencia regional. Porque es cierto lo que has dicho, las mujeres son las que mayoritariamente trabajan
tiempos parciales. Son las que están sobrerepresentadas en nuestra región en el sector informal de la economía. Por lo tanto, no tienen protección social, no tienen seguridad social, etc. Son las que están en los sectores que están siendo más afectados por la pandemia. El turismo, los servicios, el comercio. Entonces, el desempleo femenino ha aumentado enormemente. La última cifra, nada más para tenerla nosotros, la última cifra es que el 33% de las mujeres que estaban trabajando formalmente, no regresarán a sus trabajos. Esto es brutal, ¿no? Brutal. Y parte de que no regresen es también por una involución en el tema de los cuidados. La infraestructura de los cuidados se ha deteriorado, se han cerrado escuelas, se han cerrado guarderías. Eso recae fundamentalmente en las mujeres. Y desgraciadamente, como decimos nosotras ahora, que eso de quédate en casa para que no te contagies, a las mujeres se les está convirtiendo en quédate en casa para siempre, ¿no? Y esa es realmente una pérdida de años de progreso en nuestra incorporación en el mercado laboral. Que hablar de la brecha salarial, ¿no? Así que sí estamos muy preocupadas. Y parte del problema es que no vemos que en los gabinetes de crisis estén adecuadamente representadas las mujeres en la toma de decisiones. Y yo te digo, y con esto termino, si las mujeres no están incorporadas en el diseño de la política pública, en los gabinetes de toma de decisiones, las decisiones que se tomen serán equivocadas. Y esa profundizará y ralentizará nuestra capacidad de crecer, nuestra capacidad de desarrollo hacia futuro. O sea, eso habrá que corregirlo y las mujeres tendremos que hacer visible esa voz para que no se tomen las decisiones equivocadas y se vean los efectos diferenciados de la pandemia en los diferentes grupos de la sociedad, ¿no? Soraya, desde el Gobierno de España se podría ayudar para liderar prácticas, proyectos, apoyo para que ese retroceso no se produzca. ¿Podría haber? La verdad es que España siempre está llamada, y yo creo que ahora debería estarlo todavía más, a colaborar en ese ámbito desde una posición, a ver, ni paternalista ni tal, ¿no? Desde una posición de apoyo sincero, de ejercer muchas veces de puente con otro tipo de administraciones para hacerlo y liderar determinados programas que pudieran ayudar a eso. A mí me preocupa mucho el post-pandemia, porque el relato de la pandemia, el relato del virus, ha oscurecido otros muchos problemas que seguían ahí. Y es cierto que en el desarrollo femenino en Latinoamérica los pasos son muy grandes y muy importantes. Yo trabajo en una firma legal que tiene mucha expansión y hay muchísimas abogadas estupendas y cada vez más. Pero, por ejemplo, ¿tenemos claro lo que está pasando en África? Lo que están viviendo, porque tampoco tenemos mucha información, el retroceso de lo que la pandemia va a suponer en ese territorio, un problema que sabíamos que existía, que era muy grave, que todos estábamos pensando de qué manera podemos ayudar a ese continente y de hacerlo también a sus mujeres. Eso está en el debate internacional. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que la pandemia ha roto la apertura en general que se estaba produciendo en el mundo. Nos hemos replegado todos sobre nosotros mismos. El único relato público que existe, la única narrativa es la pandemia. Otro tipo de problemas se han quedado ahí, pero eso no quiere decir que hayan desaparecido, sino que no se habla de ellos. Cuando pase la pandemia veremos qué restos quedan en la playa. Y el problema de la desigualdad en determinados territorios, como muy bien decía Rebeca, se va a exacerbar. En otros veremos el retroceso profundo. Nos quedaban años, sino siglos, para conseguir obtener algunas cifras en determinados lugares del planeta que se han replegado sobre sus propias administraciones. El mero hecho de no viajar,
no tener unas relaciones entre estados y entre gobiernos en la normalidad y tal, yo creo que nos ha hecho retroceder mucho en esos avances. Y creo que ahora que ya, que empezamos a ver algo de luz al final del túnel, creo que debemos de volver a sacar al debate y a la narrativa pública esos problemas que ya eran muy graves y que probablemente lo vayan a ser mucho más. A mí, África es un territorio que los europeos tenemos una responsabilidad tremenda, que los españoles tenemos que mirar a Latinoamérica porque es nuestro pasado y nuestro futuro común, ¿no? Pero la eclosión demográfica en África, el retroceso en pobreza, el retroceso en igualdad es algo que dentro de 30 años los europeos estaremos diciendo, oye, ¿por qué nuestros gobiernos, por qué nuestras sociedades no hicieron esas medidas de apoyo por las que tú ahora mismo clamabas? Y antes de pasar ya a las preguntas de los compañeros, Trinidad, por tu experiencia otra vez público-privada. Las compañías como Telefónica o Mapfre y muchas otras, afortunadamente estamos completamente comprometidas con los ODS, con el objetivo 5 de los ODS, igualdad de género. ¿Cómo podemos trasladar eso a los entornos iberoamericanos donde estamos trabajando para poder apoyar ese desarrollo y esa ruptura de la brecha, sobre todo en estos momentos difíciles para las mujeres? Fíjate que cuando yo estaba oyendo a Rebeca y a Soraya, me estaba acordando que cuando yo era ministra de Asuntos Exteriores, yo tenía más interlocutoras mujeres en América Latina que en Europa. Quiero decir que he visto siempre que en América Latina había una fuerte consolidación de mujeres muy empoderadas, con cargos de mucha responsabilidad, etcétera, ¿no? Es verdad que es un nivel alto, un nivel de gente muy cultivada, con muy buena formación, etcétera, ¿no? Y que el momento actual de empobrecimiento de las mujeres tiene mucho que ver con el cambio y la transformación del mundo del trabajo. Voy a tomarme un minuto, presidente. La transformación que está ocurriendo en el mundo, que la pandemia ha acentuado dicha transformación, es que el mundo digital y el mundo tecnológico está consolidándose de una manera muy acelerada. ¿Qué ocurre? Que las mujeres están menos preparadas porque han desarrollado menos las habilidades digitales y tienen menos capacidad para hacer uso de estos nuevos instrumentos. Esta las va a dejar fuera del mercado de trabajo y les va a costar mucho más trabajo conservar su puesto. Por tanto, ¿qué podemos hacer nosotros desde el sector privado, Antonio, que estamos en este momento? Evidentemente, ofrecer, y nosotros lo estamos haciendo, vosotros también, cursos de formación para prepararlas a ese momento de transformación del mercado laboral. Cómo enseñamos a esas mujeres a desarrollar habilidades digitales, que las preparen para competir en un mercado laboral donde esto va a ser un requisito imprescindible. Por tanto, la formación va a ser un elemento fundamental. Y junto a la formación también la tenemos que poner a disposición instrumentos y herramientas digitales para que puedan usarla, para que sus hijos puedan desarrollar sus cursos y puedan terminar su formación teniendo esas herramientas. Pero eso de formación va a ser fundamental. Entonces, ¿qué podemos nosotros ofrecer en esa colaboración público-privada? Y lo estamos haciendo ya. Tenemos acuerdos firmados con los ministerios de educación, tanto para la provisión de herramientas digitales como sobre todo para la formación en habilidades digitales. Y una mujer que se forme en habilidades digitales está mucho más preparada y mucho más empoderada para hacer crecer su negocio, para montar un negocio. Y yo creo que ahí es el gran reto. Eso lo hemos hablado muchas veces con Rebeca, porque las cumbres iberoamericanas han puesto el acento muchas veces, y Antonio, tú estuviste en la última que fue presencial en Guatemala, me acuerdo tu discurso, allí hemos trabajado mucho en esa dirección, formación en digitalización, sobre todo ahora que la pandemia ha acelerado el proceso de transformación de ese mercado laboral. Muy bien. Y acabamos ya con las preguntas de algunas que hemos seleccionado. La pregunta estrella que nos mandan los compañeros
Yo ya me posiciono. Yo estoy a favor y he promulgado en Mafre que haya cuotas. Hemos establecido cuotas para la discriminación positiva. Hay que hacerla en algunos momentos para conseguir acelerar. Yo sé que no es muy popular y hemos tenido discusiones en todos lados, desde el Consejo, equipos, la asociación en general. ¿Qué opináis vosotras sobre las cuotas? Venga, ya abierto. A favor. Yo soy muy partidaria. Yo soy partidaria. Pues yo voy a decir una cosa, yo no lo era y ahora lo soy. Me encanta, me encanta. Me encanta. Sí, yo he hecho yo al principio, como no veía, pero ahora digo, oye, hay que luchar también contra nosotros mismos. Jueces. No, es que yo no quiero llegar ahí por cuota. Entonces yo lo digo a las abogadas más jóvenes. Mira, qué bueno que sos cuota. Tienes que, si no, no hubieras llegado. Todavía falta. ¿Tú crees que tú no estás preparada para llegar ahí? No, yo estoy preparada. Entonces, si hay que dar ese empujón porque todavía hay diferencias, hagámoslo. Entonces yo he hecho ese tránsito y ahora soy defensora de las cuotas. Mira, oí una frase de una diputada, no creo que le importe que diga el nombre porque creo que está en el diario de sesiones, que es Ana Oramas, de Coalición Canaria, que subió un día a la tribuna y dijo: la igualdad habrá llegado el día que una mujer incompetente esté sentada en el Congreso de los Diputados, porque de las que estamos aquí todas somos estupendas. Entonces, que tú lo has dicho poco más o menos. Sí. Entonces, yo creo que una cierta, no discriminación, sino un cierto apoyo para superar la brecha que todavía hay en muchas cosas es necesario. Sobre todo porque eso que se dice, no, es que el mérito y tal cual, yo soy una gran defensora de la meritocracia, pero es que estamos hablando de gente que tiene méritos de sobra. Claro. Lo que necesita es... En condiciones de igualdad. De igualdad. Lo que necesita es... Tienes que promover en condiciones de igualdad, en condiciones de formación, en condiciones de experiencia, tienes que favorecer que estén las mujeres. Y si no hubiera unas cuotas que hubieran promovido ese impulso, todavía estaríamos enormemente atrasados. Desde luego, es verdad que el mundo feminista y la trayectoria que decía antes Rebeca de tantas mujeres que nos han precedido ha hecho muchísimo, porque es que no hubiéramos podido ni votar, ni abrir una cuenta corriente. Es que en España, en la transición política, nos encontramos que una mujer no podía abrir una cuenta corriente, que no podía sacar el pasaporte sin permiso de su marido o de quien fuera su tutor legal. Y eso es de hace apenas unos años. Por lo tanto, el recorrido ha sido inmenso. Hasta el 75. Claro, pues si no hubiera sido por una ley de cuotas que ha promovido la igualdad, todavía estaríamos, sí, llegando, pero llegando con la lengua afuera. Pero además de la cuota, además de la cuota, que legalmente está muy bien, yo creo que nos tenemos que aplicar en los procesos selectivos o en los mismos procesos de formar un equipo. Si voy a hacer un equipo para hacer esta tarea, tenemos nosotros que plantearnos nuestra propia cuota mental, es decir, si necesito a alguien para este puesto, oye, me voy a plantear abrir el melón. Abrir el abanico, ¿no? Porque me van a llegar, es lo que hablábamos del networking, me van a llegar por la misma vía siempre, que no te van a llegar a lo mejor esos currículos femeninos, porque no están en esa vía de relaciones, ¿no? Y, oye, en este equipo, es un equipo equilibrado que me va a ayudar a esa diversidad que se habla en este momento. Más allá del porcentaje, que nosotros seamos conscientes de que a nuestro alrededor tenemos que conseguir ese equilibrio que es absolutamente enriquecedor, porque es que es más de la mitad de la población. Tienes que hacerlo más visible, es decir, es cuestión de hacernos más visible. Yo a veces he visto a hombres que son gente muy comprometida con la igualdad, pero claro, si su círculo es solamente de hombres, tienen la tendencia natural a decir, tengo un puesto, pues se lo voy a dar a este. ¿Por qué? Porque me parece que es muy bueno y lo conozco, pero no tienes que... Pero déjame decirlo así, o sea, la ley de probabilidades. Las mujeres somos más del 50% de los universitarios, ¿no? Y probablemente ahora de los profesionales, aunque no
distribuido de la misma manera en todas las profesiones. Entonces yo digo siempre, por la ley de probabilidades, ¿cómo es que terminamos siendo el 20% de los puestos directivos? No tiene sentido. Cuando, o sea, por la ley de probabilidades no funciona. Entonces quiere decir que hay una discriminación, que hay un problema en la sociedad que puede ser invisible, que puede ser institucional, que no deja que la ley de probabilidades funcione. Entonces, si no funciona la ley de probabilidades, entonces quiere decir que tienes que hacer algo para corregirla. Primer punto. Pero segundo punto, la pregunta no es si cuotas o no cuotas. Yo lo que digo es que si no tienes cuotas de discriminación positiva, tienes la otra cuota, que es la cuota de los hombres, Claro. mayoritaria, y que no necesariamente responde ni al mérito, ni a estar mejor preparado, ni nada, porque eso está demostrado, ¿no? Entonces la pregunta es cuál cuota escoges. Y yo escojo la cuota de la equidad, Claro. en lugar de la cuota de la desigualdad. Y yo creo que eso es lo que hay que decidir. El ¿Algún- problema no es si tener cuota o no. Hay una cuota en la sociedad. Bueno, esa es la que queremos combatir. Entonces, la combatimos con la cuota de la equidad. Algún día reclamarán los varones, los hombres, Cuota. Una cuota. la cuota de al menos del ¿Vos 40%. estás de acuerdo? Oye, yo ¿Vos al estás de menos acuerdo? quiero estar en ese 40% en ese consejo de administración. Ojalá llegue. Y ahora ya una pregunta muy seria que nos llega de una compañera que dice, y es una reflexión para vosotras, las tres, en vuestra perspectiva de vida política, ¿qué os ha aportado la política en vuestra vida? Yo reconozco que mi experiencia ha sido extraordinariamente positiva. Me ha aportado todo ¿Ha merecido lo... la pena? Mucho. Esa Muchísimo. no la ha puesto ella, lo añado yo. Sí, sí, ¿Ha merecido sí, la pena? sí. Me ha merecido Ha merecido todo la pena. Es decir, también. todo lo que soy hoy como mujer, como persona, se lo debo a la política. Quise desde muy joven hacer política, y lo digo de verdad y con el corazón, porque quería contribuir a construir la democracia en mi país. Y me siento enormemente privilegiada porque se me diera esta oportunidad y por haber tenido la posibilidad de hacer, yo creo que muchas cosas. Me siento orgullosa de haber contribuido, de haber podido avanzar, y a mí me ha formado mucho como persona y me ha hecho ser, bueno, muchas cosas, más humilde, más solidaria, más sensible. Muchas de las cualidades que he apreciado en otras personas a las que admiro y quiero, ¿no? Pero para mí el paso por la vida política me ha enseñado mucho. A veces cuando oigo a alguien decir, hablar con desprecio de la vida pública, digo, bueno, yo creo que hay excepciones, ¿no? Pero en general, la vida pública, sobre todo cuando lo ves con perspectiva y no estás en la vorágine, es realmente maravilloso. Hay que poner en perspectiva el valor de los buenos políticos que efectivamente ayudan, ¿no?, al progreso y a la mejora de las condiciones de vida de sus conciudadanos, ¿no? Y frente a unas pocas excepciones, la generalidad, ¿no?, y lo digo como ciudadano, es que la vida política y las personas que están involucradas con ellas, pues realmente comprometen su propia vida, ¿no?, a ese progreso y esa... Yo creo que hay que hacer una reflexión a nivel, no solo español, sino global, pero sobre todo a nivel español, de qué queremos, qué políticos queremos tener. La vida política, yo la verdad es que fue una etapa maravillosa y lo volvería a hacer sin cambiar hombre, otras decisiones las tomaría de otra manera, ¿no? Sobre todo viendo el resultado. Pero el levantarte por la mañana, la adrenalina y la legitimidad que da tu trabajo, es decir, me levanto por la mañana a solucionar este problema, tal, cual. Yo es que llegó en un momento al gobierno en que todo eran problemas, entonces era a ver qué reforma, qué tal. Eso es maravilloso. Pero la política ha cambiado mucho en España y en el resto del mundo. Se ha plegado a otros ritmos que no son los del debate sosegado, profundo. La política tiene que volver, en cierta manera, a ser aburrida, no solo ser objeto de un espectáculo más o menos mediático, sino que tiene que haber un tiempo para la reflexión, para la maduración. También ver qué políticos queremos. Mapfre estará bien gestionado si tiene buenos cuadros. Necesitamos buenos cuadros en la política siempre, pero para eso tenemos que ser capaces también de que vuelva a ser una profesión
atractiva, sugerente, que mucha gente haga el ejercicio de decir, bueno, pues estoy en la empresa privada, pero ahora unos años quiero dedicarme a aportar a la sociedad lo que he aprendido desde Mapfre, desde la abogacía, desde cualquier sitio y aportarle a la sociedad, ¿no? Porque si no, vamos a empobrecer a la gestión de la empresa más importante que tenemos todos, que es la gestión del bien común, ¿no? Y hay que dignificarlo. Yo creo que se ha perdido mucho de esa dignidad de la política. Tú que continúas en activo en este mundo. Sí, yo voy a decir un poco similar. La política con P grande, porque hay política con P pequeña, ¿no? Como decía, la política con P grande me dio muchísimo, porque es que esa oportunidad, ¿no? de transformar el mundo en que vives, de hacer, aunque sea un pedacito muy pequeño de tus sueños, de lo que tú crees que debe ser, ¿no? Es una cosa impagable, y eso es un tesoro, ¿no? Que la vida nos permitió a las tres ejercer en esa función, esa capacidad de saber que puedes transformar la vida de mucha gente para bien. Es una fuerza muy, muy, muy potente, ¿no? Ahora, también me enseñó la política con P pequeña. Porque la política con P pequeña, un poco como decían Soraya y Trini, me enseñó que todos podemos ser malos y buenos, ¿verdad? Y que tienes que hacer un esfuerzo para ser bueno, que la política puede desviarte, ¿verdad? Porque también te encuentras con las miserias, ¿no? Y con lo más duro del ser humano, ¿no? Y eso me ha hecho revalorar esas cosas que también decía Trini, ¿no? El hecho de que hay que ser humilde, el hecho que tienes que trabajar en ti mismo todo el tiempo, que no puedes creer que porque te consideras una persona honesta y buena, hoy lo serás mañana si no haces nada para estar ahí, ¿no? Y eso es una forma de vida más permanente, ¿no? Más diaria. Un aprendizaje constante. Un aprendizaje, ¿no? Y entonces me enseñó eso, que uno tiene que trabajarse todos los días, que hay que bajar al suelo todos los días, que hay que recoger los calcetines del cuarto, ¿no? Sí. La vanidad hay que tenerla bajo. Que tienes que tener eso controlado, ¿no? Sí. Porque yo me puedo ver en algunos momentos de mi vida política perdiéndome y volviendo, ¿no? Y yo creo que ese ejercicio, que es un ejercicio más difícil, más permanente, es una cosa que mantiene la política con P grande sin caer en la política con P pequeña. Y eso es un aprendizaje donde quiera que uno esté, ¿no? Muy bien, pues no hay mucho más tiempo, ya hemos agotado todo y la verdad es que llevamos bastante y podríamos estar bastante más. Hay más preguntas, pero lamentablemente, bueno, iremos reflexionando con los compañeros que les han hecho desde la perspectiva de Mapfre, cómo vemos esas reflexiones que ellos nos hacen, ¿no? Es un placer poder dialogar con vosotras, ¿no? Porque sois un ejemplo, ¿no? Primero como mujeres que habéis luchado y que habéis sido capaces, ¿no? De romper todas esas brechas, todos esos techos de cristal, y habéis conseguido con vuestra ambición, como habéis dicho, pues alcanzar posiciones muy muy relevantes que han servido de ejemplo y que están sirviendo, ¿no? Ahí la pantalla nos estará viendo probablemente pues la futura presidenta o el futuro presidente de Mapfre, que me sustituye a mí. Habrá decenas de personas. ¿Estás pensando dedicarte al mundo del debate, la moderación? Porque está muy bien, ¿eh? Con sede en Málaga. Desde luego les servirá a todos, a los más de 34.000 empleados que tenemos y más colaboradores por el mundo, les servirá pues mucho vuestras reflexiones. Os comunico, Mapfre trabaja desde hace unos años, un par de años que se creó en el clúster de empresas Closing Gap. Somos 12 empresas, lo comenzó Merck, que convenció a Mapfre, y a partir de ahí convencimos a las demás. La última fue la 11, son empresas de todos los sectores que trabajamos en pos de la igualdad, en tratar de transparentar, hacer visible las brechas que hay en nuestra sociedad. No son solo las económicas, todo tipo de brechas sociales, económicas, que hacen difícil, ¿no? Todavía conseguir las metas. Y precisamente este viernes vamos a presentar el primer indicador que existe en España de brecha de género.
Lo ha elaborado PricewaterhouseCoopers pro bono, porque forma parte del clúster, y lo vamos a hacer público, donde se han recogido distintos elementos sociales y los hemos consolidado, y bueno, ya daremos más detalles el viernes porque se va a presentar públicamente, y es la primera vez que hay en España un indicador de brecha de género que de manera transparente, obviamente abierta y con ganas de mejorar, pues vamos a tratar de impulsar desde estas empresas y todas las muchas que quieran incorporarse a este grupo de empresas que luchamos por la igualdad. Así que nada más, muchísimas gracias a las tres, ha sido un auténtico placer y espero que todos mis compañeros, no presencialmente porque están todos conectados, pues hayan podido disfrutar también con vuestra conversación y vuestras reflexiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias, Antonio.